buenas tardes, apreciados licenciados. Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes en esta nuestra primer sesión de la materia Derecho Procesal 1. Su servidora, Adela Elizabeth Sánchez López, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra primera sesión. Vamos a comenzar hablando en esta sesión únicamente aspectos teóricos, porque la segunda sesión quiero llevarlos como tal a una narrativa y a poder redactar una demanda con todos los lineamientos que la ley nos marca. Entonces, vamos a hablar sobre el proceso y aspectos generales del juicio ordinario civil. Vamos a comenzar señalando primeramente qué es un proceso, qué es un procedimiento y cómo podemos diferenciar uno de otro. El proceso es este conjunto de actos jurídicos que van a estar inmersos dentro de un juicio encaminados a dirimir una controversia. ¿A través de qué? A través de una sentencia, aplicando la ley para el caso en concreto. El procedimiento va a ser este conjunto de actos jurídicos dentro de un juicio encaminados a agotar una etapa del proceso o para llegar a un fin determinado. Procedimiento, este momento de bloques, y el proceso es todo este procedimiento en conjunto. La diferencia, el proceso es el género y tiene como fin dirimir la controversia del juicio. El procedimiento es la especie y tiene como objetivo agotar una etapa de un proceso. Ejemplo, fase expositiva. Expongo mi demanda, aporto mis pruebas. Listo. Viene la contestación de demanda. En ese momento se entabla la litis y tenemos un procedimiento, más no así un proceso, porque el proceso sería hasta llegar a la sentencia. Dentro de la unidad básica del proceso, debemos de tener, obviamente, a las partes, cada uno con su pretensión. Quiero pensión alimenticia, y dice la parte demandada, quiero darte pensión alimenticia, pero no tengo para darte los 8,000 pesos que me pides mensualmente. Y todo esto lo dirimimos ante el juez civil. Según el Código de Procedimientos Civiles, vamos a encontrarnos con procesos contenciosos y procesos no contenciosos. El proceso de conocimiento, el proceso abreviado, el proceso sumario, el proceso cautelar y el proceso único en ejecución. Según la finalidad, tenemos proceso de conocimiento, proceso ejecutivo y proceso cautelar. Y según la estructura, nos encontramos con un proceso simple y un proceso complejo. ¿Cuáles son las características que debemos señalar en un procedimiento, en un juicio ordinario? Tenemos la vía procesal estándar en el derecho civil y el derecho de familia, que competen a nuestro proceso civil. Los juicios ordinarios son la forma habitual de resolver una variedad de litigios en el ámbito civil y familiar. ¿Cuáles son los ejemplos de casos tramitados bajo esta categoría? Pues obviamente tenemos el divorcio, tenemos la reivindicación de una propiedad, la prescripción adquisitiva, y son ejemplos de asuntos que se resuelven mediante juicios ordinarios. La implementación del juicio oral en algunos, ahora ya en México, nos ha implementado para agilizar y promover la oralidad en los procesos judiciales. Se entiende que esto va a descongestionar el proceso civil en el cual nos podemos quedar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Y tenemos también dentro de las especificaciones de los juicios especiales, que son procedimientos diseñados para casos particulares. Se rigen por procedimientos específicos diseñados para resolver casos particulares en el derecho civil y la familia. Ejemplo, un ordinario civil. ¿A través de qué? De una controversia del orden familiar. Ejemplo, reconocimiento de paternidad. Ejemplos de casos que se resuelven mediante juicios especiales: la resolución de conflictos contractuales mediante el arbitraje, la rectificación de actas del estado civil de las personas, los divorcios administrativos, o ahora, antes por mutuo consentimiento, hoy tenemos los divorcios incausados, los procedimientos concursales y la extinción de dominio. Son ejemplos de casos que se tramitan mediante juicios especiales.
Dentro del juicio ordinario civil tenemos que vivir diversas etapas, diversos momentos. Ejemplo, yo, parte actora, me adolezco porque el padre de mi hijo no me da alimentos. Entonces inicio una demanda. Cuando el juzgado recibe mi demanda en este recuadro azul, puede prevenirme porque no adjunté a lo mejor alguna documental, porque no fui clara en algún punto. Una vez admitida la demanda, se hace el emplazamiento a la parte demandada. En ese emplazamiento se le dice cuántos días tiene para contestar la demanda y en qué momento se agota. Por ejemplo, tienes 9 días para contestar y para oponer tus excepciones y defensas. Si tienes que reconvenirme, porque vamos a ponerme como ejemplo, yo no dejo que el padre de mi hijo lo visite, entonces él puede reconvenirme un juicio de convivencia o hasta pelearme la guarda y custodia. Se le da vista al demandado de las excepciones, de la reconvención que hace y por lo tanto se da una audiencia previa. Hoy generada también como esta audiencia de pruebas y alegatos. En la audiencia de pruebas y alegatos hay un momento en el que el juez, a través de su secretario de acuerdos, el que dirime la diligencia, refiere a un momento de conciliación, en el cual a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa, el CEJA, nos dicen que si nosotros nos llegamos a poner de acuerdo, pues vamos a evitar irnos a una audiencia de pruebas y alegatos, desahogar 4 testimoniales, 2 confesionales, evitar el interrogatorio, el contrainterrogatorio que hacemos a los testigos. Entonces, en esa audiencia conciliatoria se busca que las partes lleguemos a tener puntos de acuerdo, puntos en común en los que vamos a resolver de una manera más rápida todo este proceso. Supongamos que no nos pudimos conciliar y nos vamos a este momento de desahogo de pruebas. En la audiencia de desahogo de pruebas vamos a escuchar confesionales, vamos a escuchar testimoniales, vamos a ver toda esta pasarela de documentales públicas, privadas, informes de terceros, peritajes, etcétera, con los cuales el actor va a buscar que las pretensiones que pidió en su demanda le sean otorgadas. Y en este momento llega una etapa de la audiencia de pruebas y alegatos e inmerso dentro de ella los alegatos. En esos alegatos nosotros de manera oral, de manera verbal, vamos a señalar por qué se debe de condenar al demandado, bajo qué pruebas nosotros señalamos estas calificaciones que hicimos y que buscamos, por ende, que de los 8,000 pesos mensuales, ¿no? Una vez que fueron agotadas todas estas pruebas, entonces pasamos para el dictado de sentencia. Y en la sentencia, pues obviamente el juez resolverá a quién le asiste la razón y el derecho. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el proceso que debemos vivir para llegar a una sentencia. Procedimiento, cada uno de los momentos. Proceso, la totalidad que vemos en el recuadro. Este procedimiento, entonces, en su momento nosotros podemos llegar a inconformarnos y entonces vivimos una apelación. La apelación la podemos vivir en cualquier momento, desde la demanda, desde la admisión de pruebas y a lo mejor no me desecharon una prueba, yo puedo iniciar un recurso para efectos de que esa prueba sea señalada y en su momento también pueda llegar a ser desahogada. ¿Cuáles son los medios preparatorios y el estudio general de las etapas del juicio ordinario civil? Los medios preparatorios, es decir, ¿qué medios de convicción vamos a dar nosotros al juzgador? La confesional, que la absuelven, actor o demandado. La testimonial, por lo regular llevamos 2 testigos de la parte actora y 2 testigos de la parte demandada, que van a señalar dentro de este interrogatorio que se les va a realizar que en efecto le asiste la razón y el derecho al actor para pedir 8,000 pesos mensuales
y los testigos de la parte demandada van a decir que no tiene los 8,000 pesos. La documental pública o privada, el informe de terceros y la exhibición en su momento de documentos o de medios probatorios que vamos a llevar ante el juzgador. Ahora, visto de otra forma, nuestra fase expositiva va a tener desde la demanda hasta el auto admisorio, el emplazamiento, la contestación de demanda y la audiencia previa a conciliación. De la demanda puede haber un auto de prevención, hay una corrección, se da el emplazamiento y volvemos a recorrer este camino. El auto de desechamiento, porque igual se pueden dar los casos de un desechamiento de demanda y simple y llanamente le damos fin al asunto. ¿Qué pasa con este procedimiento de conciliación? Cuando ya estamos ante el juez y buscamos en su momento conciliar, se da una cita previa. De hecho, ahorita los acuerdos que se están manejando en la actualidad es, si la audiencia te la fijo a las 9 de la mañana, ven media hora antes para tratar de llegar a una audiencia conciliatoria. En esta audiencia conciliatoria, como les decía hace un momento, tenemos a un conciliador que es una persona encargada de dirimir este momento, que es un personal del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Podemos tener una conciliación total, una conciliación total, parcial o una conciliación fallida. Lo más, vamos a decirlo así, lo más recomendable sería una conciliación total en la que se aprueba el convenio por el juez y listo, tenemos una sentencia. Cuando hay una conciliación parcial, por lo regular, la audiencia se lleva, ¿por qué? Porque se desestiman estos pequeños puntos que fueron parciales. Lo que buscamos es una conciliación total. Y esto nos traería como consecuencia una conciliación fallida. Así que el juez en su momento dispone de este acto y por lo tanto se tiene que desahogar la audiencia. ¿Qué pasa con las pruebas y los periodos? Si nosotros ofrecemos una prueba, en este ofrecimiento de prueba, obviamente hay una admisión y hay una preparación a juicio. Ejemplo, vamos a llevar testigos. Ofrezco mis testigos, personas a las que saben y les consta lo que yo ya narré en mis hechos. Bien, pueden ser admitidas. En testigos difícilmente te pueden llegar a desechar alguno, a excepción que ya dentro de la audiencia se dé una tacha de testigos y entonces digas que los testigos vienen aleccionados. Y en ese momento entonces sí se desestima la manifestación que ellos vinieron a hacer ante el juez. En el ámbito civil, las audiencias de pruebas y alegatos son etapas del proceso en las que las partes expresan sus argumentos y actúan los medios probatorios. En la audiencia de pruebas, las partes acusan y actúan los medios probatorios que ofrecieron en la etapa postulatoria y que el juez admitió al calificar la demanda. En la audiencia de alegatos, realizamos ese argumento oral relativamente de toda la pasarela de pruebas que acabamos de desahogar y que pedimos, que aprovechamos en ese momento de alegatos, pedir que se le condene y que le den los 8,000 pesos a la parte actora. Y en las audiencias de alegato, los juzgadores escuchan los puntos de vista de las partes, pero como tal no pueden ampliarse demandas en ese momento o aportar pruebas o medios o mejorar los agravios. En razón a que ya tuviste en tu fase expositiva, ya tuviste el momento para poder resolverlo. O sea, aquí, déjame llevarte, aquí, en tu demanda, en tu fase expositiva. Ahí era el momento en el que tú tenías que señalar todos los puntos. La etapa resolutiva. La etapa resolutiva es cuando el juez, sobre las posiciones contradictorias de las partes y con base en los hechos y con base en las pruebas y con toda esta pasarela que nosotros hicimos en esta audiencia, resuelve el conflicto de fondo y pone término al proceso. Listo, señor, dele los 8,000 pesos a la señora. Ella acreditó y probó. ¿Ok? Y les hablaba también de una etapa de impugnación. Si una prueba nos desecharon, si la sentencia no nos favorece, entonces podemos impugnar. Y la etapa de impugnación en materia civil se presenta cuando una de las partes en el proceso se inconforma con la resolución emitida
y la recurre ante el órgano superior, es decir, ante la segunda instancia. En el caso de aquí de la ciudad donde estamos transmitiendo, sería la sala mixta. El objetivo de este recurso es que se confirme, revoque o modifique la resolución inicial. La impugnación entonces es un acto que busca anular o modificar una sentencia que se considera ilegal o injusta. Y los medios de impugnación se pueden distinguir en dos tipos: por motivos procesales, que pretenden impugnar una infracción procesal sin destruir la pretensión ejecutiva, o por motivos de fondo, que pretenden destruir como tal la pretensión ejecutiva. Dentro de la etapa ejecutiva en materia civil, vamos a ver que es este momento en el que se solicita al tribunal emita una orden de ejecución para que se cumpla una sentencia que ya fue emitida a favor de una de las partes. En el proceso ejecutivo, este se inicia cuando se ejerce el derecho que se encuentra consignado en una resolución judicial o administrativa y se ejerce la acción que deriva de un documento que es lo suficientemente formal para generar certeza dentro de la obligación. Vamos a ir sentando, como les dije desde un principio, las bases únicamente teóricas, porque en la próxima sesión quiero que entremos a fondo y a la redacción de una demanda. Estudio particular de las etapas del juicio ordinario civil. Postulación del proceso. Emplazamiento, primero demanda, luego el emplazamiento. Si no contesta, surge esta figura, la rebeldía. Acusamos rebeldía y el juicio sigue su curso. Obviamente vamos a obtener una sentencia favorable para nosotros y condenatoria para la otra parte. En el momento en el que contesta, puede reconvenir, hay un saneamiento procesal, se resuelven excepciones, se fijan puntos controvertidos, se da el saneamiento probatorio y se admiten los medios de prueba, tanto para la parte actora como la parte demandada. Una vez en la sentencia, es el juez quien resuelve este juicio, quien decide y cuestiona, obviamente, todo lo desahogado en prueba, en audiencia. A esto se le llama el principio de cosa juzgada. Este principio consiste en revestir a las sentencias de una calidad especial, en virtud de la cual no se permite que las partes, frente a quienes profieran, puedan volver a instaurar un segundo proceso con base en los mismos pedimentos y sobre iguales hechos. Obedece a la necesidad de darles el carácter de definitivo a las sentencias y evitar así que se susciten por las mismas cuestiones un diverso proceso. Dentro de esta sentencia, obviamente, se condena al demandado a que pague los 8,000 pesos. Se condena al demandado a que pague la cantidad de tanto, que es lo que adeudaba de pensión alimenticia. Pero, ¿qué pasa con los gastos y costas? Dentro de las prestaciones, a mí, que estoy compulsando la demanda, pidiendo esos 8,000 pesos mensuales, se me ocurre pedir los gastos y costas. Los gastos y costas se consideran entonces como todas aquellas erogaciones necesarias para la existencia de un juicio. Las costas se consideran las erogaciones que hacen las partes para el pago de los honorarios de los profesionales. Les soy sincera, en algunos juicios, por ejemplo, en divorcios incausados, en alimentos, la prestación de gastos y costas no es algo a lo que se condene a la parte demandada. Entonces, supongamos que esta era una familia maravillosa, que era una familia que estaba pues viviendo en armonía, que se casó, pero ahora tienen el conflicto de nos vamos a separar. Ya no podemos vivir juntos. Por lo tanto, solicito el divorcio y obviamente me quiero quedar con la casa, me quiero quedar con los hijos o con el hijo y tú te tienes que ir de la casa. En ese momento en el que nos encontramos en este conflicto, señores, es cuando esta controversia se va a una demanda. Demanda que vamos a estar analizando en la próxima sesión, con toda esa estructura que la ley nos marca y pues para que también ustedes se vayan familiarizando en qué es lo que se tiene que redactar en un escrito inicial de demanda. Por cuestión de premura y de tiempo, pues no podremos a lo mejor hacer una contestación de demanda, hacer a lo mejor un pliego de posiciones o preguntas a testigos, pero con la estructura y con la demanda, creo que será suficiente para que podamos tener
un panorama mucho más amplio de lo que se dirime en una materia procesal civil. Agradezco mucho su atención y su tiempo y espero verlos en la siguiente sesión, donde prometo entraremos directamente a la práctica. Que tengan una excelente tarde.